Queridos amigos, hermanos, leemos la palabra allí en Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 en adelante. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocinada debajo de la ceniza. Tráemela, después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días, y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. ¿Por qué predico este mensaje? Porque veo que el pueblo de Dios hay mucho emocionalismo, somos dominados por nuestras emociones que nos llevan de un lado para el otro y de un estado espiritual para el otro, porque a veces somos muy almáticos, muy de las emociones. Muchos dependen de lo que sienten más de lo que creen, dependen más de las circunstancias que de la fe. La Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Siempre tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios y no dejarnos llevar por lo que vemos o sentimos. La fe no es una emoción, la fe es una convicción que está por encima de toda lógica. La Biblia habla de creyentes que viven dudando y que son llevados como las olas por el viento de un lado al otro. Y dice que es de doble ánimo y constante en todos sus caminos, allí en capítulo 1 de Santiago. Que nunca llega a nada porque su fe depende de cómo se siente y las emociones van y vienen a veces. Y a veces no nos acompañan, a veces sí. Por eso no es raro ver cristianos que andan un tiempo entusiasmados y luego se desaniman y dejan de venir a la iglesia, o gente que los domingos son tocados, que lloran y uno dice: realmente Dios obró en la vida de estas personas, pero el lunes siguen con su vida igual, sin tomar decisiones. Las viudas, aquí aparece una viuda. Las viudas se esconden grandes bendiciones, por más que no parezca. Hay bendición, hay provisión, hay formación, hay saciedad, hay unción de Dios, hay avivamiento de Dios. Siempre vamos a encontrarnos con viudas que se presentan como problemas, como crisis, como adversidad, pero cada una tiene una bendición. Fíjense que esta viuda que se aparece a Elías parecía la menos indicada, porque era una mujer que estaba resignada a morir, a dejar de pelear, a abandonarse, a hacer el último intento de subsistir que tenía, pero luego se iba a dejar morir. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. Si afirma en su palabra que tienes victoria, entonces tendrás victoria. Dios tenía preparado un gran milagro, pero necesitaba de la obediencia de Elías. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué te prometió Dios? ¿Y por qué a veces disminuyen tus expectativas? Quiero decirte que Dios ya ha ordenado, así como Dios dice que le había ordenado a una viuda que todavía no se había dado cuenta, dice que yo le he ordenado a una viuda, a una mujer, que te sustente. Pero la mujer todavía no se había dado cuenta.
Dios ya ha ordenado tu bendición, aunque ésta no parezca, aunque esté disfrazada de una pobre viuda moribunda en medio de la sequía y de la escasez. Dios le había dicho a Elías que había preparado una viuda para que lo sustente y le dé de comer. Pero cuando llegó a Elías, a donde estaba la viuda, vio un panorama totalmente diferente. Yo creo que Elías habrá dicho, o por sus emociones habrá pasado y habrá dicho, esta es la que me va a sustentar, si está peor que yo. Pero aún así Elías obedeció y creyó a Dios. No vio el panorama desalentador, no le dio lugar a sus emociones negativas, que tal vez decían, bueno, tal vez Dios se equivocó. La fe mira mucho más allá de cualquier circunstancia. Elías también habló con fe, declaró fe y la puso en acción. Le hizo un desafío pidiéndole que lo alimente a él primero. Alguien dijo, escucha cómo habla un hombre cuando está en plena crisis y te darás cuenta si tiene fe o no. También lo que nos ocurre cuando estamos en crisis es que entra en nosotros como una crisis de identidad y nos sentimos, en vez de cristianos victoriosos, nos sentimos derrotados. Dice que Dios en Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y a veces cuando entramos en crisis y afecta nuestra fe, andamos mendigando allí bendiciones. Muchas veces Dios te va a dar directivas, te va a dar promesas y estas van a venir en forma de viudas desmoralizadas. Y las dudas van a querer frenarte, el desánimo, tus emociones van a ser conmovidas y a veces hasta aplacadas, pero debes creerle a Dios que todo lo que prometió, todo lo va a cumplir, aunque no parezca, aunque todo vaya en contra. Fíjense que Abraham le hizo una promesa que iba a ser eh, padre de multitudes, ya casi dice cuando su cuerpo estaba como muerto. El apóstol Pablo tenía que compadecer allí ante el emperador allí en Roma, era llevado cautivo, sufren un naufragio, casi que se mueren todos, pero Dios le había revelado de que iba a compadecer ante un tribunal romano, sufren un naufragio, casi que se mueren, logran salvarse, salen nadando de allí del barco, allí en una isla que se llama Malta, nadando a duras penas, y dice que cuando Pablo fue a recoger leña para hacer un fuego, dice que lo picó una víbora. Fíjense que uno dice, no puede tener tanta mala suerte el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo siguió creyendo en Dios y él sabía que tenía que compadecer. Lo único que hizo, sacudió la víbora en el fuego y se quedó allí tranquilo. Y nada le pasó. Pero a raíz de eso vino un avivamiento allí, en esa isla. ¿Por qué? Porque cuando vieron que Pablo había sido picado y no había sufrido muerte, empezó a correr como la voz de que Pablo tenía poderes y todas esas cosas. Y fue llamado para orar por un pariente de un gobernador, y allí fue, oró y Dios hizo una sanidad. Fíjense, no sé, parecía, lo que parecía una tragedia para Pablo, se convirtió en una gran bendición, en un avivamiento para esa isla, para ese pueblo. José también, que le pasó de todo, fue vendido por sus hermanos como esclavo, después lo recogen allí para servir a uno que se llama Potifar, lo tienta la mujer de Potifar, tiene que salir corriendo desnudo. Ahora yo me imagino las cosas que se le habrán cruzado por la mente a José cuando corría desnudo ahí por medio de la calle. Habrá dicho, se habrá equivocado Dios. Dios que me dijo que voy a ser
que voy a ser grande, que tiene promesas grandes, ahora sin embargo me veo en esta situación. Sin embargo, él siguió perseverando y siendo fiel a Dios. Generalmente los días que les encanta aparecer a las viudas son los lunes después del domingo. Hemos tenido un culto de mucha bendición y cuando volvemos a casa y decimos, ¿cómo puede ser que luego de semejante victoria el diablo tenga ganas de aparecer para robarme la bendición? Y Dios lo permite eso para que aprendamos a no ser tan emocionales o que solo lo del domingo sea una emoción superficial y temporal. Se te van a aparecer viudas en tu trabajo, en el estudio, en tu casa, en la calle, pero debes entender que Dios lo hace para que ejercites tu fe y andes por fe. Jesús mismo, luego de ayunar, fue probado, así que un buen culto o congreso no te garantiza nada. De que las pruebas no van a venir, de que las tentaciones no van a venir. Siempre va a haber viudas que Dios va a poner en nuestro camino para formarnos en nuestro carácter y para que aprendamos a ejercitar la fe. Cosas que van a estar muy lejos de nuestras expectativas, cosas que van a hacernos depender de Dios y que creerle por sobre todas las cosas, sobre cualquier circunstancia. Hay viudas que aparecen en formas de crisis temporales, en forma de tentaciones, en forma de tribulación. Otras están presentes en forma crónica, algo con lo que luchamos siempre, en forma de debilidad, en forma de malas experiencias del pasado. Pero si obedecemos a Dios y ponemos todo en sus manos y le creemos, esas viudas se convierten en bendición, en abundancia, en formación, en frutos del Espíritu Santo, en llenura, en gloria, en poder. Dios mismo lo permite. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto, dice, impulsado por el Espíritu al desierto, y allí salió lleno de poder. Dice, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. La clave está en darte cuenta que cada viuda que Dios pone en tu camino es un milagro en potencia. La gente, tu familia, tu grupo está esperando que tú le creas a Dios, que tú mires a los demás como Dios los mira. Dios está esperando a alguien que se levante y que le crea. Donde hay desesperanza, donde hay muerte, miedo, miseria, que tú lo conviertas en abundancia para saciarte tú, los tuyos y todo lo que están a tu alrededor. A pesar de las viudas, siempre tenemos la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aun las cosas que parecen negativas tienen bendiciones ocultas allí. Aquel compañero de trabajo que te pone los pelos de punta es una viuda que te va a ayudar a pulir tu carácter. Aquella materia crónica, aquel jefe cambiante, aquel contratiempo, aquella crisis, aquella mala experiencia, de alguna forma ejercitan tu fe y tu paciencia. Aquel hermano que es tan difícil, algunos son como una lija para pulir madera. A veces creemos que vamos a llegar al trabajo y nos van a estar esperando con media lunas, un montón de cosas, de circunstancias. Y en vez de eso nos van a estar esperando problemas, roces. Fíjense en que el nombre Sarepta significa taller del orfebre. Allí Dios moldea nuestro carácter. La fe es como el oro, dice que aunque es un material perecedero, se prueba con fuego. Lo único que trae derrota es el pecado, la desobediencia. Aún las experiencias del pasado, aún en algunas cosas la enfermedad, lo que muchos ven como una derrota o una maldición, Dios lo ve como una bendición, una formación para tu carácter, para que cuando tu carácter sea formado, entonces Dios puede usarte cada vez más grandemente. La fe lo es todo, actuar con fe sobre las emociones y lo que sentimos es la clave. A veces decimos no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia, pero lo hacemos porque creemos que eso
es para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual, para estar siempre fuertes y firmes, y porque es un mandamiento que lo dice la palabra. Lo hacemos por obediencia y por fe. Y muchas veces solo te queda la fe y nada de ánimo te acompaña. Pero lo mismo lo hacemos por fe, por obediencia. La fe no cuestiona, la fe actúa, como la viuda. Parecía hasta una broma de mal gusto lo que Elías le decía, que le prepare primero algo para comer a él y que luego prepare para ella. Pero Elías declaraba las promesas de Dios, la promesa que Dios le había dicho. Hay una viuda que te va a sustentar. Por eso él simplemente obedeció, por fe. Por más que el panorama era totalmente eh, hasta triste ver una viuda en esas condiciones. Muchas veces te vas a sentir mal, vas a tener ganas de rendirte, de dejarte morir, muchas veces vas a sentir que estás vacío y que no puedes bendecir a nadie, que apenas tu fe te alcanza para sustentarte a vos mismo. Cuando te sientas así, actúa por fe creyendo que en tus manos está el poder, aunque no lo sientas. Yo muchas veces me he sentido así, y lo que hacía, agarraba folletos, me iba al hospital y visitaba a los enfermos y ahí me daba cuenta que tenía mucho más que las pobres personas que estaban allí. Me iba a la cárcel y me daba cuenta que tenía mucho para dar. Y cuando te sientas así, hace lo mismo, agarra un folleto, anda a predicar, visita a alguien, Dios te va a empezar a llenar y a renovar. Porque cuando actuamos por fe, aunque sintamos que no tenemos nada, Dios empieza a llenarnos de sus recursos ilimitados. El Evangelio no es un sentimiento, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Yo recuerdo la crisis del 2001. Eh, yo tengo un trabajo eh, que amo, un trabajo bendecido, pero muchas viudas aparecieron en el camino. En el 2001 alguien me dijo, linda época elegiste para buscar trabajo, pero yo tenía trabajo, es más, me habían llamado de 2 lugares. Después de ese trabajo me echaron, me dijeron que me dedique a otra cosa, pero Dios lo permitió para que yo consiga un trabajo mejor. Yo tenía abundancia, tenía bendiciones, ya había nacido mi primer hijo, tenía para darme gustos, para salir, para sustentar a mi hijo. Y de ese trabajo me despidieron, otra viuda que se apareció. Pero eso fue para que me largue solo. Me fue bien al principio, pero bueno, me echaron de ese lugar, me fui a mi casa y allí creí que todo estaba terminado, puse el negocio en mi casa, que era un lugar muy chico. Y allí empecé a prosperar, y oraba y declaraba que ese lugar iba a crecer y así fue. Y ahora sé que cuando me cruce con una viuda es porque Dios se trae algo entre manos y yo sé que será abundante. Hoy Dios me ha bendecido grandemente con el trabajo. Hasta puedo tener empleados, puedo ayudar a otros que puedan sustentar a su familia. La viuda tenía una actitud de resignación. Hasta lo último, haría lo último que podía. Haría su última comida y se dejarían morir con su hijo. Muchos están en ese estado. Parece que todavía están de pie luchando, pero están preparando su último plato porque creen que ya no pueden más y solo se dejarán morir. ¿Cuál es tu última comida? Solo tener una actitud de fe. Solo tener una actitud de fe. Ponle en la mano, pon eso en las manos de Dios. Y Dios hará un milagro grande y habrá abundancia y no escaseará. Te bendigo, querido hermano, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.